El 23 de mayo de 1909, en Corrales del Vino, en la provincia de Zamora, España, nace Manuel García Pelayo. A los 18 años inicia sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid. Concluye su licenciatura y obtiene su doctorado en 1934. La etapa de formación académica de García Pelayo se desenvolvió en Viena y en España. Y yo creo que hay dos aspectos que hay que destacar. Una es la influencia de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset era como una presencia de la cual no hablaba él mucho, pero uno estaba consciente por el respeto y por la forma como usaba las ideas de Ortega y Gasset, y además por su vinculación con la Revista de Occidente, que indudablemente Ortega fue una figura fundamental en su formación intelectual. García Pelayo mostraba evidentemente una inclinación hacia los autores socialistas, hacia el marxismo, sobre todo en su vertiente socialdemócrata, como lo testimonia sus trabajos y la influencia que sobre él tuvo el austromarxismo, es decir, esa corriente reformista del marxismo que tiene su asiento allí en la Viena de aquella época. También era una persona muy abierta hacia la otra vertiente intelectual, lo que podríamos llamar la derecha jurídica. Gente como Carl Schmitt dejó una impronta fundamental en el pensamiento de García Pelayo. Él trató a Schmitt, y Schmitt, como él lo relata en su autobiografía intelectual, le dejó una dedicatoria muy significativa en uno de sus libros. Todavía yo me recuerdo en su última época, antes de su enfermedad, cuando estaba aquí, había regresado de España, como una vez me comentó acerca de la obra de Spahn y me manifestó un gran respeto por la obra de este pensador, que por lo demás es un pensador bastante singular. Participó del lado republicano en la Guerra Civil Española del 36 al 39, lo cual repercutirá en su obra. No es posible que la gente se imagine que en el caso de un republicano español como Manuel García Pelayo, la guerra civil hubiera tenido una influencia importante en su vida intelectual. Yo creo que de hecho la tuvo, y él mismo lo señala en su autobiografía intelectual, en la medida en que dice que el participar en la guerra le permitió el percibir la importancia que tiene en la vida la racionalidad intelectual. Y yo personalmente creo que la guerra civil fue muy importante dentro de la vida de Manuel García Pelayo. Desde luego signó su existencia, porque no hubiera sido igual, ¿verdad?, de no haber participado en la guerra civil, no hubiera sido igual su vida intelectual. En 1950 publica su obra más conocida, Derecho Constitucional Comparado. La obra de don Manuel, Derecho Constitucional Comparado, que data de 1950, creó un gran impacto en todo el mundo de habla española desde su publicación, como lo demuestran las 20 y tantas ediciones que se han hecho de esa obra, además de las ediciones piratas que no se pueden contar. Esa es una obra que abrió, en mi criterio, en el mundo hispánico por primera vez las teorías contemporáneas del derecho constitucional. La obra consta de dos partes, una que es una teoría de la Constitución y otra que es el derecho comparado de los países importantes del mundo occidental de aquella época. Ambas mantienen vigencia. Por supuesto, la de los estudios de las constituciones de los países principales de Occidente y la Unión Soviética para aquel momento están hoy un poco desfasadas, pero sin embargo mantiene la vigencia como una introducción al estudio de los derechos constitucionales de esos países. La otra
la primera parte, la parte general, tiene una serie de atisbos importantísimos, como es la tipología de las constituciones, como es el hablar de las mutaciones constitucionales, como es la explicación del Estado federal y las ideas distintas y de los diversos modos de concebir la Constitución, jurídicas, sociológicas, que permiten una comprensión muchísimo mayor de la Constitución, cualquiera que ella sea. Uno se queda sorprendido cuando tiene ocasión de ir a congresos y salir del país, como en toda Latinoamérica la difusión de la obra de García Pelayo es fundamentalmente a través del derecho constitucional comparado. Los juristas miran el derecho constitucional comparado, digamos, como la obra que hay que tomarse con más seriedad de García Pelayo. El derecho constitucional comparado abarca, como su nombre lo indica, la comparación de una serie de sistemas jurídicos constitucionales que en su descripción, a pesar de lo que han cambiado las constituciones, todavía se lee con gran provecho. Por ejemplo, uno puede leer con gran provecho todo lo referente a la Constitución norteamericana, puede leer con gran provecho todo lo referente a otros países aún hoy en día. Sin embargo, es la parte general del derecho constitucional comparado y específicamente dentro de esa parte general de la tipología de los conceptos de constitución la que ha tenido mayor repercusión, y esa repercusión se hace presente en toda Latinoamérica y se hace presente en España. En 1951 viaja a la Argentina y 3 años después dará clases en la Universidad Río Piedra de Puerto Rico y es llamado por la Universidad Central de Venezuela. Don Manuel vino a Venezuela en 1959 con el propósito específico de fundar en la Universidad Central de Venezuela, en su Facultad de Derecho, como se llamaba entonces, un instituto de ciencias políticas, de estudios políticos. Ese instituto tenía por objeto llenar un vacío en nuestra educación, porque no existían ningún estudio, ningún instituto o escuela que se ocupara del estudio científico de la ciencia política. Y don Manuel así podía empezar a preparar a las personas que después pudieran llegar a ser profesores dentro de la Escuela de Ciencia Política. Esa fue una obra que se tomó alrededor de 10 años entre la fundación del instituto y la fundación de la escuela. Además, el de publicar una revista importantísima que todavía se publica, que es Politeia, primera revista que en Venezuela se hizo de ciencias políticas. Y efectivamente, ahí se fueron creando toda una serie de politólogos, como los llaman ahora, que son orgullo en Venezuela. Me recuerdo así por encima: Juan Carlos Rey, Diego Bautista Urbanera, Humberto Najay, Ricardo Conbella y toda una pléyade de otros, casi todos venidos de la Facultad de Derecho, por personas a quienes en el fondo el estudio del derecho no los llenaba y tenían otras aspiraciones, otras angustias, otras inquietudes, cosa que ocurre frecuentemente en la Facultad de Derecho por el hecho de que mucha gente entra a la facultad sin tener vocación jurídica específica. Dos revistas especializadas desde el comienzo fueron producidas por García Pelayo y un equipo fundamentalmente de profesores de la Facultad de Derecho y algunos de las personas que cursábamos los estudios. Ellos fueron la revista Politeia y la revista Documentos. El objetivo fundamental de esas dos publicaciones
que eran periódicas, era el recoger fundamentalmente los documentos que conforman la historia política, no solamente de Venezuela, sino la historia política universal de Occidente, porque se recogían documentos de europeos que tenían que ver con, dijéramos, la conformación del mundo jurídico en Venezuela. Manuel García Pelayo fue un estudioso de las relaciones entre la teoría política y la historia. El doctor Manuel García Pelayo tenía una concepción de la ciencia política que era el entrecruzamiento de la teoría política abstracta con la historia de las ideas políticas, religiosas, societarias, de manera que ese entrecruzamiento diera vida a la teoría política y además la aclarara a base de la historia. Por eso en su obra se nota tanto el estudio de ideas políticas de otras épocas, así como las estructuras políticas de otras épocas, para poder definir claramente el concepto de político y de la teoría política. Fue también un investigador de la teoría del Estado y la filosofía jurídico-política. Hay dos vertientes fundamentales en la obra de García Pelayo. Una es la vertiente jurídica, en la que el derecho constitucional comparado es fundamental, por supuesto, pero luego, probablemente por los traumas causados por la guerra civil, la situación del franquismo, en la que posiblemente, en que no era posible tratar los temas políticos en España o los temas constitucionales, y también por una inclinación natural de él, porque él era un hombre muy versátil, muy polifacético y con una gran inclinación filosófica. Se puede decir que él deja posteriormente el campo del derecho y se dedica más bien al campo de la filosofía política, y allí hay que señalar toda la contribución que García Pelayo ha realizado al estudio de los mitos y símbolos políticos, de manera que en él se combinan por una parte el estudio de lo racional y por otra parte el estudio de lo que podríamos llamar lo irracional, en una acepción muy amplia que iba más allá del derecho, el derecho como una manifestación de lo que él llamaba la organización, y los mitos y símbolos políticos como una manifestación de algo más general, más amplio, pero también con una gran capacidad a su modo de organización, y él llamaba eso ordenación. Entonces esa combinación en su estudio y en su obra de lo racional y lo irracional, de la ordenación y la organización, son dos vertientes fundamentales. Y él, como servidor público, se preocupaba mucho, y uno de sus temas fundamentales era el Estado. Y en ese sentido la obra Las transformaciones del Estado contemporáneo es una obra que todavía hoy se lee con gran interés y con gran provecho. Luego él vuelve al derecho, que hasta cierto punto podía decirse que lo había abandonado para dedicarse a la ciencia política. Y al volver al derecho, naturalmente vuelve a sus temas jurídicos, e incluso pensó en una reedición más completa, una reelaboración del derecho constitucional comparado, pero lamentablemente las circunstancias vitales no se lo permitieron. Pero yo diría que el derecho constitucional comparado y las transformaciones del Estado contemporáneo, como esa vertiente de estudio de lo racional, y todo lo referente a los mitos y símbolos políticos, el reino de Dios como arquetipo político, son dos pilares fundamentales de su obra, la cual no se comprende solamente examinando uno de ellos. Le interesó el estudio de los mitos